Vamos con el primer informe, las cuentas de argentinos en el exterior, el HSBC. El HSBC no informaba o bien mantenía a estos contribuyentes con código genérico y utilizaban estas cuentas para depositar los cheques, llevarse los fondos. En líneas generales se detectaron de movimientos de 6 meses 392 millones de pesos. El HSBC, la casa matriz en Londres, reconoció que hacían este negocio, que ayudaban a ciudadanos de todo el mundo a evadir. Pelete, se dieron a conocer las 4.040 cuentas de empresas argentinas aparentemente apócrifas en Suiza. ¿Cómo va a continuar? ¿Cómo se va a organizar esta comisión para investigar este asunto? Bueno, hoy efectivamente tomó estado institucional la información remitida por la AFIP sobre la base de los datos que remitió el Estado francés. En función de eso, nosotros decidimos, en consenso con la comisión, la necesidad, por un lado, de citar a los organismos reguladores para conocer el funcionamiento hoy del mercado financiero y el impacto que esto puede tener y si es posible continuar con este tipo de operatoria. Citar, por lo menos, la presidencia hizo una propuesta de aquellas personas jurídicas, sociedades anónimas, entre ellas hay empresas muy importantes y muy conocidas de este país. Se hizo una propuesta de citar a las 10 primeras de un listado de orden que dio el Estado francés. Aclaro que el orden viene dado directamente desde Francia y puesto en poder de la Comisión por la AFIP. Y también citar a otros expertos o conocedores del mercado financiero como Hernán Albizu o Alfonso Pratay. I believe in personal accountability. I agree. I'm assuming you do as well. So what I was not accountable for was some of the individual actions in the Swiss bank that I was wholly unaware of at that time. But I can't believe that pre-2010 there was no synergy between your private banking for high net worth individuals and your corporate banking. All you're doing is evading, you're evading the evasion either at this hearing or at the hearing at the Treasury Select Committee has deigned to accept responsibility for what was a massive, illegal, terrible tax evasion. Funcionan en este país hace muchísimos años, entonces salvo que haya una razón de estrategia empresaria muy sólida, bueno, por lo menos tenemos que preguntar por qué tienen una cuenta en el exterior, concretamente en Suiza, y además es mucho más grave si esa cuenta proviene de la evasión fiscal. Bueno, lo que se está realizando ya en otros países del mundo, incluso han tenido que devolver ya plata al fisco en Italia, en España, en Francia, se empieza a movilizar lentamente en la Argentina. Pero hoy Alejandro Berkovich accedió al listado completo, lo está terminando de trabajar, por eso es algo que vamos a comenzar hoy a detallar y mañana vamos a continuar, porque tampoco es cuestión de tirar nombres por tirar nombres sin saber bien a quién pertenece, porque hay familias, hay nombres muy tradicionales, hay nombres muy resonantes y apellidos resonantes, incluso de la política, pero eso no quiere decir que algún dirigente político notable esté a nombre de esa cuenta, ¿no, Berco? Bueno, vamos, ¿qué tenemos? Así es, Gato, buenas noches. ¿Cómo estás? Es un material inapreciable el que empezó a circular ayer por primera vez entre los diputados y senadores que integran la bicameral que investiga las cuentas suizas. Digo inapreciable y a la vez es muy complejo de abordar, porque son los 4.040 nombres que de a cuentagotas, y recién Feletti explicaba con qué criterio difundieron, pero es un criterio que no termina de quedar claro, a cuentagotas empezaron a difundir desde la bicameral. Los nombres son los que en primera instancia se conocieron ayer, los primeros que van a ser citados a explicar el origen y el... Hay nombres y hay empresas, digo. Hay personas físicas y hay personas con nombre y apellido. Exactamente, ¿no? Exactamente. El que mayor cantidad de capital tiene a su nombre es un financista argentino, pero que reside en el exterior, que se llama Miguel Gerardo Abadi. Él tiene... Ese era un poco el que actuaba de gran operador de las cuentas, ¿no? Exactamente, una especie de broker que tiene a su nombre 1.380
83 millones de dólares. Ese estaba prófugo. Bueno, no está en la Argentina, está denunciado penalmente por los contadores de la AFIP para que explique cómo es que estos 1.383 millones de dólares no estaban declarados en Argentina. Ahora, ¿toda esa plata de nombre de él? No, él figura como representante legal de 12 cuentas diferentes y las sociedades offshore que incluyen el manejo digamos, de esta firma son por lo menos 12. Ves que ponen etcétera al final porque está Focus Asset Management, GEMS, Russia, GEMS Partners, Carroll Cedric, son todas las famosas cáscaras de cáscaras que se usan en las finanzas para esconder del fisco de cada país millones y millones de dólares que no tributan ningún impuesto. Hay nombres rutilantes del establishment argentino. María Amalia Lacroze de Fortabat es una de ellas, difunta, hoy sus herederos. Bueno, está también la nieta. Norberto Juan. Está la nieta de Amalita. Amalia Moedo, que es la nieta de Amalita. Exactamente. El apoderado que figura de esta cuenta es Alfonso Pratgay, quien ayer estuvo en el medio de la discusión, no estaba presente él, pero estuvo en el medio de la discusión porque los diputados oficialistas querían citarlo la semana que viene, cuando empiecen a desfilar los primeros. Van a desfilar primero, por ejemplo, los representantes de Cablevisión y Multicanal, también el presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, y funcionarios que van a explicar y intentar extraer explicaciones de esta gente, o de cómo hicieron, más bien, para llevarse el dinero allí. Pero ayer los diputados oficialistas querían llevarlo a Pratgay allí. Claro, pero a Pratgay, digamos, era el apoderado, porque recordemos que Pratgay era el que le manejaba financieramente la fortuna de Amalia Lacroze de Fortabat. Exactamente, fue uno de los que llevó una de las manijas del féretro de Amalita. No significa que la cuenta estaba a nombre de él, no era una cuenta de Alfonso Pratgay. No, de hecho está aclarado así, figura como apoderado de las cuentas de María Amalia Lacroze de Fortabat y de Amalia Amoedo. Hay también otras familias más vinculadas a lo político. Hay, por ejemplo, 5 miembros de la familia Rodríguez Larreta, que figuran con 7 millones de dólares en todas sus cuentas. Ninguno de ellos es Horacio, el candidato actual, precandidato actual a jefe de gobierno porteño, pero sí son, digamos, presuntamente serían familiares suyos, y es lo que quiere establecer la comisión bicameral, el vínculo, y si existe algún vínculo no solo familiar, sino patrimonial entre ellos. Uno de los Rodríguez Larreta, que figura, estaba casado con una señora de apellido Mitre, vinculada a su vez familiarmente con los actuales dueños del diario La Nación. De ellos hay varios hijos que también se llaman Rodríguez Larreta, como el padre, y que también figuran como apoderados titulares de estas cuentas que suman 7 millones de dólares. Pero hay otros apellidos que hasta ahora no habían trascendido. Está también Grobo Copatel, de quien ayer se habló, ayer lo decíamos. Están también las empresas que van a ser en principio convocadas, entre ellas Telecom, de Adrián Huerten, quien explicó que la cuenta era una cuenta de la empresa y dijo que estaba declarada. Otro caso como Alfonso Pratgay, dijo anoche que era apoderado de la empresa, ¿no? Por eso digo que es importante saber que esta lista es una lista preliminar y que muchos de los nombres que figuran en esta lista pueden haber declarado a posteriori ese dinero y haber pagado a la AFIP lo que les correspondía por no haberlo declarado en este momento. También se pueden haber acogido en los últimos meses a la moratoria, al blanqueo, de capitales. Decía Arbizu que muchos no se habían acogido justamente a ese beneficio. ¿Esto de cuándo es esta lista? Esta foto es de 2006 y 2007. Hubo 2 blanqueos, el 2009 y el del 2012. Y el actual que se acaba de extender. Se extendió. Además se prorrogó, con lo cual tuvieron hasta ahora, desde que esto explotó en el mundo como noticia, tuvieron varios meses para... A ver, ¿qué otros apellidos entonces? Bueno, de los que no estaban hasta ayer en el candelero y en una primera lectura, insisto, de estos 4.000 nombres que hay que googlear cada uno, hay que establecer nexos societarios, familiares y demás. Es un trabajo que están haciendo muchas personas al mismo tiempo, pero que por primera vez contamos preliminarmente aquí en la televisión. Uno de ellos es
uno de esos apellidos es Roemers. Es muy conocido el laboratorio Roemers, que es uno de los grandes de la industria nacional de los medicamentos. Otro de los apellidos que figura con varios miembros es Román. Yo no sé si... Una empresa transportista muy importante. Sí, la gente lo tiene que conocer porque son muy grandes los camiones de Román que tienen... Con un logo verde. El apellido grande, un emporio del transporte que nació en Flores y que prosperó muchísimo en los últimos 30 años. Figuran varios Román. Figuran un par de Garfunkel también. Garfunkel es un apellido tradicional de la comunidad judía y que tiene en su poder la familia Garfunkel, algunos miembros de la familia Garfunkel, medios de comunicación y otros intereses industriales. Bueno, la madre de Nisman es Garfunkel, de apellido, por ejemplo. Claro, por eso yo me estaba fijando recién también el nombre, ¿no? Figuran también dos titulares de cuentas de apellido Urquía. Urquía, aceitera. Claro, es el dueño de, o por lo menos un Urquía, es el dueño de Aceitera General Dehesa, que es una de las grandes exportadoras del país y que además fue senador nacional en su momento por el Frente para la Victoria. No está él, después distanciado. No está él, no está él. Y no sabemos si son familiares. Todos estos apellidos figuran con nombres que hay que establecer en cada caso si fueron familiares. Pero a mí me parece de gran valía que esto esté en poder del público y que en todo caso cada uno de los involucrados o cada uno de los que potencialmente podrían ser familiares de los titulares de estas cuentas expliquen a la sociedad si tienen declarados o no estos fondos. Es la tarea que se ha dado la Comisión Bicameral Investigadora y es bueno que esto se separe de los partidismos porque hay amigos de todos acá, hay amigos de unos, hay amigos de otros. Hagamos una cosa, seguís procesando la información, mientras tanto vamos a ver por primera vez el informe de lo que los directivos de HSBC declararon ante el Parlamento británico. Es muy interesante y es muy importante. Welcome. Thank you very much for appearing in front of us this afternoon. You're having a bit of a busy time. Can I start with you, Mr. Gulliver? Just a bit as a background. You've got a UK passport, haven't you? Yes. Yes, I do, madam. And presumably you own a property here in the UK? Yes, I do. And do you vote in UK elections? I do. Do you consider yourself a high net worth individual? I think since my compensation is a matter of public record in the annual report and accounts, of course I do. Are you the appropriate person in those circumstances to remain as the Chief Executive Officer of HSBC? I believe I am because my tax affairs are in order and I have carried out widespread root and branch reforms to HSBC in the 5 years I've been Group CEO, which is also a matter of record in terms of actually tightening HSBC, making it a simpler business and making it actually one that actually follows the highest standards of money laundering controls, know your customer, tax transparency. Substantial root and branch reforms have taken place. If you look at the track record of what I've done, yes, I would argue that the previous CEO. I'm not blaming the previous CEO. Well, I just don't believe it. I just don't believe it. I mean, either you were incompetent, completely and utterly incompetent in your oversight duties, or you knew about it. This is tax avoidance on an industrial scale. A third of this stuff, a third of the entries on this data that we've seen, the Falciana data, we haven't seen the rest, is written up by your officials, and there are endless visits to Britain to sign credit card forms, to do endless things. I don't believe you didn't know. I had responsibility for global private banking and any control failings that happened during the time that I was running the private bank, which was from the end of 2006 to 2011. And I think what happened here was that none of this activity that has been reported was picked up by our systems. None of it was picked up and flagged to me, sitting in London, that we had an issue here. I'm going to give you one more chance, because what Mr. Gulliver and his colleague, Mr. Flint, was saying last week was that you're the fall guy. Thank you very much. Well, I think I've already said, just in responding to the last question, that I absolutely take responsibility for the control failings that may have happened during my So Mr. Flint said, I believe in personal accountability. I agree. I'm assuming you do as well. So what I was not accountable for was some of the individual actions in the Swiss bank
that I was wholly unaware of at that time. But I can't believe that pre-2010 there was no synergy between your private banking for high net worth individuals and your corporate banking. All you're doing is evading you're evading the evasion, either at this hearing or at the hearing at the Treasury Select Committee, has deigned to accept responsibility for what was a massive, illegal, terrible tax evasion. Thank you very much indeed for coming this afternoon. Bueno, dura, ¿eh? Otra que la dama de hierro, sí. esta era, en serio, Dura, brava, ¿eh? Dura porque aparte una forma de interpelar, esto ocurre en el Parlamento, vean la forma de interpelar que tienen, ¿no? Evidentemente interpelan, no andan con vuelta, incluso achacándole y admitiendo, usted habrá visto, el directivo de la HSBC, admitiendo la responsabilidad de los montos evadidos y de los actos irregulares. Lo dice el propio directivo ante el Parlamento británico. Esto es lo que ha dado referencia en el mundo para, bueno, reitero, en aquellos países donde la justicia actuó rápidamente, no es el caso Argentina, y donde los que han estado en esa situación han tenido que empezar a devolver plata al fisco. Bueno, no, tenemos... es importante, Gato, esto que decís de la justicia, porque la doctora María Verónica Stracchia, la jueza que tiene en sus manos esta causa, ahora va a tener que poner manos a la obra de manera muy veloz, porque está en paralelo investigando una comisión bicameral que tiene mucho, pero mucho relieve. Ahora, fíjate vos qué diferencia que hay entre los directivos internacionales de la HSBC que admiten ante el Parlamento británico la responsabilidad y no en la Argentina. Y lo que pasa es que allá tienen su casa matriz y tienen que responder porque se quedan sin operación. A ver, las empresas que se autodenuncian en Wall Street o que se autodenuncian en la City londinense lo hacen porque si no se quedan sin negocio. Prefieren asumir la culpa y pagar multas millonarias en vez de quedarse afuera con penas durísimas que establecen estos mercados de los países centrales. Nos habíamos quedado en Urquía, que, como te decía, figuran dos miembros de la familia. Hay también un Urribarri, Urribarri que no es hombre y no necesariamente sea pariente del gobernador entrerriano, se llama Liliana Urribarri. Hay tres Beraja. Ninguno de ellos, en realidad sí, hay una de esas cuentas, pero una menor que figura a nombre de Rubén Beraja, el ex titular de la DAIA, pero hay tres miembros de la familia Beraja con cuentas dentro de estas 4.040 nombres. Hay dos nombres que por ahí para el gran público no son tan conocidos, pero en la City sí lo son y mucho. El apellido Pardo y el apellido Cohen. Se sabe que Daniel Chicho Pardo es el dueño de una de las grandes financieras de la City. Bueno, incluso tuvo problemas el año pasado, ¿no? Exactamente. ¿No fue uno de los primeros que denunció Banoli cuando llegó al Banco Central? Exactamente, Mariva. La sociedad de bolsa se llama Mariva y tiene muy fluidos vínculos con el dualdismo. Es un amigo de esos que se junta a jugar ajedrez y a comer asado con Eduardo Dual. Bueno, claro, sus hábitos tan íntimos no conozco, pero sí es del riñón estrecho. Y Cohen es una de las grandes sociedades de bolsa de la City. No es su titular el que figura en estas cuentas, y es cierto que Cohen es un apellido muy común en la comunidad judía, pero también llama la atención, o por lo menos llamó la atención en la gente que puede consultar prima facie en estas 2 horas, 3 horas que transcurrieron desde que obtuvimos esta información en exclusiva, están muy sorprendidos con esto. Hay un par de apellidos muy vinculados al agro. Alchurón, ¿se acuerdan de Guillermo Alchurón? Claro, de la Sociedad Rural, presidente. Así es. Pero no él, ¿o sí? No, Guillermo llamaba. Sí, se llama Guillermo Alchurón. El que figura acá es Horacio Mario José. Hay un Llambías, se llama Paula Andrea Llambías, la que figura. De Llambías también nos acordamos como presidente de CRA en la época del conflicto con el campo. Hay una Pagani,
que no es Luis Pagani el dueño de Arcor, pero que es Rina Marina Pagani, y que también va a llevar a los miembros de la bicameral a pedirle explicaciones a esta familia cordobesa, que es de lo más selecto del establishment. Y hay también al menos un Bunge, otra de las grandes familias patricias de Argentina que han sabido pesar y mucho en la economía en distintos ciclos. Bueno.